Este seminario está basado en el análisis y diseño de sistemas de control, por lo tanto es una parte fundamental de la asignatura y es una herramienta que vais a tener que utilizar con asiduidad, o sea, con mucha frecuencia y además también dominarla para poder llegar de forma satisfactoria a poder resolver los problemas que se plantean en la asignatura. Y lo que vamos a ver es la herramienta gráfica que tiene MATLAB para este análisis y diseño de sistemas de control en el lugar de las raíces, ¿no? Que se llama RLTool. Bien, RLTool seguro que la habéis utilizado anteriormente en fundamento de control, ¿no? En el curso anterior, en segundo, y es una interfaz gráfica de MATLAB que nos permite realizar análisis en el lugar de las raíces, ¿no? De sistemas lineales invariantes en el tiempo, que son los que se basan, vamos a trabajar en la asignatura, sistemas lineales invariantes en el tiempo, que tienen una única entrada y una única salida. Bueno, pues esta herramienta nos sirve para diseñar y comprobar controladores en el lugar de las raíces, ¿no? Lo que había hecho, por ejemplo, en la asignatura de funcionamiento de control es realizar cambios, o sea, un control proporcional, es decir, cambiar la ganancia. En el lugar de las raíces, como todos sabéis ya, es el camino por el que van a seguir los polos de bucle cerrado, cuya ubicación depende de la ganancia que le pongamos a ese control proporcional, ¿no? Bueno, pues además, como vamos a ver hoy, pues el control proporcional tiene sus límites, seguramente ya lo habéis experimentado anteriormente. Bueno, pues esos límites aquí tendremos que superarlos para conseguir diseñar un compensador y para ello van a hacer falta añadir o eliminar polos y ceros, ¿no? Bien, RLTool pues se llama desde la línea de comandos como RLTool, aparece esa ventana en blanco como hemos visto en la diapositiva anterior, o también podemos llamarlo con la función de transferencia, ¿de acuerdo? Esa función de transferencia, como hemos hablado anteriormente y ya tenéis que saber del curso anterior y no confundiros, esta función de transferencia es la función de transferencia de la planta o proceso en bucle abierto. ¿De acuerdo? En alguna situación ya anterior, cuando hemos empezado con las primeras prácticas, os lo he comentado, pero lo vuelvo a repetir, ¿no? Esta función de transferencia es un bucle abierto, pero el diagrama en lugar de la raíz es el camino de los polos de bucle cerrado. Bien, la razón de por qué es así. Habéis visto en el curso de fundamento de control del curso anterior cuál es el procedimiento por el que se construye este diagrama en lugar de las raíces. El objetivo es saber la ubicación de los polos de bucle cerrado en el plano complejo, S, ¿no? Tiempo continuo, como habéis visto, pero también lo mismo, equivalente en el plano Z, para tiempo discreto, para un valor variable, ¿no? Que sería esa ganancia, ¿no? Si veis aquí en esta ayuda, que en las últimas versiones de MATLAB ya no ofrece tanta ayuda, pero sí que aparece el enlace de documentación, que aparece ya una página, ¿no? En HTML, ¿no? Pues tendríamos la planta, ¿de acuerdo? Que sea que especificamos ahí, y el compensador, con una realimentación en bucle cerrado, ¿de acuerdo? Negativa. Una alimentación, y este sería el esquema de control que vamos a utilizar durante el curso. Bien, bueno, pues al cerrar el bucle de control, o sea, el lazo cerrado, pues queremos ver la ubicación de esos polos de bucle cerrado, ¿no? Y partimos de la función de transferencia en bucle abierto, porque, como sabéis, por las reglas para construir el diagrama de lugar a las raíces, pues fueron establecidas y se llevan utilizando desde hace varias décadas, estamos hablando de 50, 60 años. En esa época, pues no había tantas herramientas computacionales porque no había prácticamente ordenadores que ocupan una habitación, ni tanto poder de computación como tenemos hoy en día, ni siquiera, por supuesto, herramientas de simulación como las que tenemos hoy en día, que en tiempo real podemos ver lo que ocurre cuando variamos muchos parámetros, no solo la ganancia, sino muchos más, ¿no? Bien, pues esas reglas para la construcción del lugar de las raíces, evidentemente, pues se hicieron para construirlo a partir de la función de transferencia más simple, más sencilla. ¿Y cuál es de ellas? Pues la función de transferencia de bucle abierto. Pero eso no significa que el diagrama de lugar a las raíces lo que representa es la ubicación de los polos de bucle cerrado. Bien, después de esta aclaración, bueno, pues también podemos utilizar RLTool para cargarlo aparezca ya cargado con la función de transferencia, ¿de acuerdo? De nuestro proceso o planta. E incluso podríamos poner como parámetro un controlador, un compensador que ya previamente pues tuviéramos diseñado o del que queramos partir, ¿vale? Bien, bueno, si en un botón de los que hay en esta ventana principal, ¿vale? Os lo indico aquí, creo que aquí se ve que está aquí, que se llama editar arquitectura,
podríamos ver esta ventana, que es la arquitectura de control que vamos a realizar, ¿no? Como veis en la parte derecha, pues hay muchos esquemas de control diferentes. Nos vamos a centrar en este curso, en este de aquí, que es el control por realimentación, ¿vale? Es decir, en el que tendremos una realimentación negativa y el compensador está en esta parte del bucle hacia adelante, ¿de acuerdo? En otro esquema de control, pues puede tener un control realimentado aquí justo en el bucle de control, en la realimentación, u otro tipo de esquemas, ¿no? Nosotros nos vamos a centrar en durante este curso, para hacer el control. Y en este diseño, como veis, aquí ya hay más elementos de los que hemos hablado antes, ¿no? Está la planta, ¿de acuerdo? Y está el controlador. Bueno, pues en esta ventana de aquí podemos especificar por algunos más, ¿no? Es decir, tendríamos un sensor que mediría la salida para acomodarlo a una señal electrónica que pudiéramos utilizar, y también tenemos un transductor de entrada, ¿vale? Para acomodar la referencia a un valor que pudiéramos comparar, ¿de acuerdo? Con esa medida del sensor. Bien, pues estos son elementos que, bueno, algunos son más o menos habituales, ¿no? Como por ejemplo el traductor de entrada o también el sensor, ese ya es un poco más habitual, que no podemos poner como parámetro en la entrada, pero sí aquí podemos utilizar este botón que estamos viendo aquí para importarlo de nuestra ventana de comandos en MATLAB, ¿vale? Entonces nos abre esta ventana y si tuviéramos funciones de transferencia en nuestro workspace, ¿no? Es decir, en nuestro espacio de trabajo, pues aparecerían aquí y podríamos importarlo, ¿de acuerdo? Y así completaríamos la arquitectura de control que queremos diseñar, ¿de acuerdo? Bien, bueno, lo primero, tenemos el lugar de las raíces, ¿de acuerdo? Como ya sabéis, el lugar de las raíces está formado por estas ramas del plano complejo, en este caso es S, ¿no? Un sistema de tiempo continuo, donde se van a ubicar los polos de bucle cerrado en una condición determinada, es cuando le ponemos una determinada ganancia, ¿vale? Por tanto, el camino que van a seguir están dentro de estas ramas, ¿vale? Sería el espacio de la zona del espacio de este espacio complejo S, donde se van a ubicar los polos bucles cerrados en función de la ganancia, ¿no? Serían esos caminos, ¿no? Los que estarían establecidos. Bueno, pues bien, nosotros en esta herramienta que tenemos, que ya he utilizado anteriormente, pues bueno, ya sabréis que si le damos con el botón derecho sobre el diagrama lugar a la raíz, nos aparece un menú, como este que tenemos aquí, que tenemos varias opciones, ¿no? Como estáis viendo ahí, este menú contextual, ¿de acuerdo? También, pues, tendremos una ubicación de los polos bucles cerrados en una determinada situación y tendremos una línea en la parte inferior que nos da información, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando estamos sobre los polos bucles cerrados, nos da información sobre los polos bucles cerrados, dónde están ubicados, ¿no? En este caso, pues, estos son los polos complejos conjugados, pues serían estos dos, ¿no? Que se considerarían polos dominantes, su coeficiente de amortiguamiento y su frecuencia natural amortiguada, ¿de acuerdo? Pues ahí tendríamos información sobre determinada situación en el lugar de la raíz. Bien, bueno, si elegimos la opción de editar compensador, pues se nos abre otra ventana y este sería nuestro compensador, que a lo que estéis acostumbrado es a variar simplemente la ganancia. Pues el compensador solo sería una ganancia proporcional, ¿de acuerdo? Que nos diría exactamente la ganancia correspondiente para tener, por ejemplo, los polos bucles cerrados en una situación concreta. Muy bien. Hasta aquí, nada nuevo, ¿de acuerdo? Esto ya lo conocéis del curso anterior. Y también os tiene que sonar que cuando nosotros diseñamos un compensador, lo que queremos es cumplir unas restricciones. Es decir, que el sistema esté controlado, tenga una respuesta estable y cumpla unos determinados requisitos. Esos requisitos pueden ser requisitos de tiempo, en cuanto cuando se estabilizan, o de oscilación, ¿de acuerdo? Con el coeficiente de amortiguamiento o el porcentaje sobre oscilación, o bien la frecuencia a la que oscila, ¿de acuerdo? Y todos estos requisitos se pueden imponer en este lugar de las raíces. Con ese menú contextual tendríamos una parte, que es la que se ve aquí, de requisitos de diseño, y se podrían establecer, y es la zona que veis aquí en amarillo. Eso seguramente lo habéis utilizado anteriormente, ¿vale? Bueno, también se podría poner una restricción por región, ¿no? Una región del plano complejo que queréis, en el que deberían de estar los polos bucles cerrados para que cumplan las especificaciones, ¿vale? Esta división que se hace del espacio complejo entre una zona
sombreada en amarillo, ¿no? Y otra en blanco. Esta división es la zona que cumple las restricciones de forma simultánea, que sería todo esto que está en blanco, de la que no cumpliría esas dos restricciones, ¿no? Bueno, pues estas restricciones, como veis, son restricciones en la respuesta temporal. Y ahora voy a cambiar un momento para enseñaros una respuesta temporal que ya conocéis, una respuesta temporal tipo de sistemas de segundo orden. ¿Por qué razón usamos siempre la respuesta temporal de tipo segundo orden? Bueno, porque los sistemas, aunque sean más complejos, pues bueno, siempre podemos llegar a una aproximación de segundo orden, que es importante porque podemos especificar la respuesta cómo va a ser en función de esa ubicación de los polos. ¿De acuerdo? Bueno, pues tenemos que la función de transferencia, una función de transferencia tipo segundo orden, va a tener un polinomio de segundo orden en el denominador y va a tener ciertos parámetros, como este coeficiente de amortiguamiento de la frecuencia natural no amortiguada, ¿de acuerdo? La frecuencia natural en la que los polos pues, van a estar en función de esos parámetros y van a tener una parte real e imaginaria en función de esos parámetros. Y esa ubicación de los polos nos van a determinar, pues, cuestiones importantes de la respuesta temporal, como esta que estáis viendo aquí, como por ejemplo el pico, ¿de acuerdo? Esa situación de donde está el pico de sobreoscilación máxima, o también dentro de una tolerancia admisible de 5 o 2%, como son esas habituales, si acordáis, en la que se estabilice la respuesta del sistema. Entonces tendríamos una parte transitoria de la respuesta, que sería esta que vemos aquí, ¿de acuerdo? En la que tenemos pues, un tiempo de establecimiento, un tiempo en el que la respuesta tarda en quedarse dentro de ese margen, un pico o un tiempo de subida, ¿de acuerdo? Pues estos son parámetros de la respuesta temporal, son parámetros de la parte transitoria, es decir, de cuando la respuesta temporal está variando en el tiempo y aún no ha llegado a ser estable. En la parte permanente de la respuesta, esta que permanece en un determinado valor, ¿vale? Es en la que está la restricción que siempre imponemos, aunque no lo utilicemos en lugar de la raíz, pero sí que es importante también tenerla en cuenta, que es la de la respuesta en régimen permanente, que es el error que cometería el sistema en referencia a la situación en que la respuesta del sistema se estabiliza, el error que hay con la referencia que nosotros le hemos introducido como entrada. ¿De acuerdo? Bien, pues esos parámetros también se pueden relacionar con la ubicación del polo, ¿no? Y como ya sabéis, pues podemos establecer pues, cómo será la sobreoscilación en función de esos parámetros de coeficiente de amortiguamiento por ejemplo, en este caso solo coeficiente de amortiguamiento, o el tiempo el tiempo de establecimiento en función de la parte real de los polos, ¿no? Que es psi por omega n, es decir, coeficiente de amortiguamiento y frecuencia natural. También tiempo de pico o tiempo de subida. Bueno, es decir, todos esos son parámetros de la respuesta temporal. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues nosotros esos parámetros de la respuesta temporal le podemos establecer una determinada... Perdón. Podemos establecer una determinados requisitos, es decir, podemos querer que nuestro sistema controlado pues cumpla unos requisitos de tiempo, es decir, que se estabilice pues por debajo de 3 segundos, como en este caso, o que la sobreoscilación no supere un determinado máximo. ¿De acuerdo? Al poner estas restricciones las podemos poner perfectamente en lugar de las raíces y podríamos establecer qué zonas pues, deberían de estar los polos de bucle cerrado para que se cumpla. Como veis, pues tenemos polos de bucle cerrado y esos polos supuestos dominantes serían estos complejos conjugados que podrían estar, pues están en la zona en la que se cumple, ¿no? En esta esquina en la que se cumplirían como mínimo, ¿no? Las dos restricciones. Es verdad que aquí tenemos un polo que está aquí dentro de la zona oscura y como veremos, pues es un problema que no vamos a encontrar habitualmente. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a un ejemplo. Aquí tenéis un sistema puro de segundo orden. Un sistema de segundo orden porque tiene dos polos, ¿de acuerdo? Uno en -1 y otro en -0,5. Y puro porque no tiene nada más. Es decir, no tiene ningún cero. Y obviamente ningún polo más, claro, si no sería de segundo orden. Bien, pues un sistema puro de segundo orden, si vemos en tiempo continuo,
¿Cómo sería su las raíces? Pues veríamos aquí, pues tenemos los polos de bucle abierto, ¿vale? Estos dos de aquí. Y tendríamos una parte del eje real que pertenece al lugar de las raíces, que si acordáis de la construcción del lugar de las raíces, pues la zona del eje real que tiene a su derecha un número impar de polos y ceros pertenece al lugar de las raíces. Pues en este caso, solo la parte del eje real que está entre los dos polos de bucle abierto, ¿vale? Aquí no habría ninguno y aquí serían dos pares. Por lo tanto, solo esta zona del eje real. Y luego tenemos una asíntota que se separa del eje real y en paralelo. ¿Sí? ¿Quería hacer alguna pregunta? Es que estoy escuchando un ruido. ¿Tenía el micrófono abierto a alguien de vosotros? Si no quería hacer ninguna pregunta, os sugiero que tengáis el micrófono cerrado para que no entre, para que no haya ningún tipo de ruido. Cuando queráis hacer alguna pregunta, ya sabéis, activar el micrófono y preguntar, porque en el chat me va a ser difícil seguirlo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, como estábamos hablando, pues tenemos una bifurcación del eje real y que va en forma paralela al eje imaginario hacia el infinito, ¿vale? Una asíntota que va hacia el infinito, con un ángulo 90 grados, ¿no? Bueno, pues en esta situación tenemos el lugar de las raíces y podemos tener ubicado por los polos bucle cerrados una situación concreta, ¿vale? Eso es lo que vemos en el lugar de las raíces que nos representa en el RLTool. Los polos de bucle abierto y los polos bucle cerrados. Los polos de bucle abierto, evidentemente, no se mueven de ahí porque es la dinámica del sistema, es la que tiene, ¿de acuerdo? Y están representados en azul. Y los polos de bucle cerrado son esos puntos en magenta, ¿de acuerdo? Que sí podemos mover. Y como sabéis, si lo movemos, variamos las ganancias. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues vayamos a ver algo más sobre esto. Si ponemos restricciones de diseño, pues podríamos poner unas restricciones de diseño. Por ejemplo, esa de una línea que se ve que parte desde el origen con un determinado ángulo, este que tenemos aquí, es una línea que no especifica un coeficiente de amortiguamiento constante, ¿vale? En lugar de la raíz de los puntos del lugar de la raíz que tienen un coeficiente de amortiguamiento constante, ¿vale? Pues equivalente también al tanto por ciento de oscilación, ¿no? Que es lo mismo, que solo depende del coeficiente de amortiguamiento, ¿no? Y luego la otra restricción, esta de tiempo, es la de tiempo de establecimiento, que como sabéis, y hemos visto antes, pues depende inversamente a la parte real de los polos, ¿de acuerdo? De la parte real del plano imaginario. Por lo tanto, una línea vertical, como esta que estamos viendo aquí, es la que nos dividiría también el plano complejo en una parte que cumple el tiempo de establecimiento de otra que no, ¿vale? Esas serían las restricciones. Entonces, de esta forma podríamos ver qué parte del lugar de las raíces está dentro de la zona permitida y si los polos de bucle cerrado están aquí dentro, pues se cumplirían las dos restricciones de forma simultánea. ¿De acuerdo? Eso ya lo sabéis, ¿no? De control proporcional, eso es lo que habéis tratado de conseguir hasta ahora, ¿no? Siempre, ¿no? Bueno, en la otra pestaña, ¿no? En el lugar, es decir, en RLTool tenemos una pestaña que es donde hemos estado viendo el editor del lugar de las raíces, pero si pulsamos sobre la otra pestaña, vemos la respuesta temporal. En esta respuesta temporal, igual que si hacemos una simulación con una entrada a escalón, por ejemplo, en MATLAB, podemos, con el menú contextual también, poner los puntos característicos, ¿no? De la respuesta, ¿no? Nos los mide directamente, ¿no? Ese punto y este que está aquí un poco oculto, ¿vale? Que sería el pico y el tiempo de establecimiento cuando queda dentro de este margen de aquí puesto del 2%, ¿vale? Pues tendríamos que tiene una sobreoscilación, tanto por ciento de sobreoscilación y un tiempo de establecimiento, ¿vale? Veis que, por ejemplo, para esta situación no se cumple el tanto por ciento de sobreoscilación. ¿Por qué? Porque precisamente, como vemos aquí, los polos los hemos puesto por aquí arriba. Cumple el tiempo porque está a este lado, pero no la sobreoscilación porque está aquí dentro, ¿vale? Pues totalmente lo que podemos esperar, ¿no? Bueno, bien. Si ahora ponemos los polos en esta situación, lo estáis viendo, justo ahí en el límite, ¿qué podríamos esperar como resultado? Este de aquí. ¿Veis, no? Pues que se cumple el tanto por ciento de sobreoscilación, ¿no? Bueno, si lo pusiéramos justo en la línea, sería el 5%, ¿no? Y el tiempo de establecimiento queda ahí un poco que no, incluso peor que antes, ¿no? Bueno, ya hablaremos de esa restricción, precisamente, nos lo vamos a encontrar más adelante. Bueno, pues precisamente con este ejemplo,
Fijaros que aquí hemos variado un poco los polos de bucle cerrado, bucle abierto, perdón, ¿vale? Y fijaros que en esta situación, pues si imponemos una restricción de 2,5 segundos, ¿no? No lo hemos variado, ¿no? Sí, lo hemos variado, vale. Aquí podemos buscar un ejemplo en el que tenemos una restricción de tiempo de establecimiento en que resulta que esa restricción está justo a la izquierda de de nuestra asíntota, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos esperar de esa situación? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea sobre qué es lo que podemos esperar de ahí? Bueno, lo que podríamos esperar es evidente, ¿no? ¿Estáis ahí, no? ¿Me hemos preguntado? ¿No responde ninguno? Sí, sí. Vale. Lo más seguro es que no se cumpla, ¿verdad? Exactamente. Un momento. A ver, estoy con la cámara. Vale. Bien, que no se cumpla, ¿de acuerdo? Es decir, solo se cumpliría en el caso de que tuviéramos los polos por aquí, pero cuando movamos los polos hacia abajo, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Pues un polo se va a ir por aquí hacia la izquierda y otro a la derecha. Pues vamos a tener uno dentro y otro fuera, ¿vale? Si tenemos uno dentro no cumple y el de fuera sí. Pues lo esperable es que no cumpla, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues fijaros, ¿qué ocurre? ¿Sorprende? Sí, ¿no? Además veis que se cumple de forma holgada. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ponemos aquí para que veáis qué tenemos aquí. Esta es la restricción de tiempo de establecimiento. Pues resulta que esa restricción se cumple de forma aproximada. Esta fórmula, esta ecuación de tiempo de establecimiento es una aproximación. Y es el motivo de por qué es posible que se cumpla o no cuando vemos la restricción y vemos que los polos están a la derecha o a la izquierda y ocurre lo contrario de lo que puede parecer, lo que debería de pasar en un principio. ¿De acuerdo? Pues tomar nota de esto. La restricción de tiempo de establecimiento es una aproximación. Siempre. Lo seguiremos viendo, ¿no? Bueno. ¿Qué ocurre? Vamos a poner otra situación. Aquí tenemos unos polos también complejos conjugados, ¿de acuerdo? En bucle abierto, por lo tanto están aquí. Bueno, podrían estar en el eje real. Bueno, pues esta vez están puestos en la con parte imaginaria. Bien, pues en lugar de las raíces, fijaros que es una raíz infinito de forma paralela al eje imaginario. Y podéis ver que, bueno, si ponemos esta restricción de tiempo de establecimiento, pues nos queda una pequeña zona que sí cumpliría, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos los polos de bucle cerrado en esa situación de ahí, podemos esperar que, evidentemente, se cumpla el tanto por ciento sobre oscilación, ¿no? Lo estáis viendo, ¿no? Si lo hubiera puesto yo de forma exacta, pues sería el 10% justo, ¿vale? Eso sí se cumple de forma exacta, de tanto por ciento sobre oscilación, ¿vale? Si volvemos a las ecuaciones, veríamos que el tanto por ciento sobre oscilación, que es lo que tengo arriba, sí es una fórmula exacta, ¿vale? Por lo tanto, se cumple exactamente el grid este que mostramos, que podemos mostrar al darle botón derecho. Y este grid que nos muestra en el que tenemos pues esas líneas de coeficiente de amortiguamiento constante, ¿vale? Y estas curvas que son de omega n constante, ¿vale? Pues estas líneas pues se cumplen de forma exacta. Lo que no se cumple de forma exacta son las de tiempo de establecimiento porque es una aproximación. ¿De acuerdo? Bueno, pues fijaros ahora una situación. Se pone un 0 a ese ejemplo, ¿no? Es decir, ¿qué significa esto? Pues que ahora no tenemos un sistema puro de segundo orden, porque tenemos la presencia de un 0. Fijaros cómo ha cambiado el lugar de las raíces. Ahora, todo el lugar de las raíces está dentro de la zona permitida. Pues, ¿qué podríamos esperar de ahí? Que
pongamos donde pongamos los polos de bucle cerrado, ¿vale? Se va a cumplir de sobra con la restricción del 10%. Pues fijaros que en esa situación en la que está ahora mismo, que parecería que la sobreoscilación está muy por debajo del 10%, por estar tan alejado de esta recta, no es así. ¿Qué está ocurriendo ahora? Que no es un sistema de segundo orden puro. Puro, exactamente. Es decir, esa restricción, a diferencia de la restricción de tiempo de establecimiento, sí es exacta, ¿vale? Pero ahora lo que ha cambiado es que le hemos puesto un 0. Fijaros que simplemente poner un 0, pues ya como no ha cambiado todo, ¿de acuerdo? Bueno, pues precisamente eso. Es un sistema de segundo orden, pero no es puro. Fijaros que siendo de segundo orden, pues no es puro y por lo tanto cambia un poco, ¿no? Es decir, seguimos teniendo dos polos, pero poner un 0 no ha cambiado un poco la situación. Bueno, pues podemos aquí en este punto parar un momento y pensar en lo que hemos visto, ¿no? Y lo que hemos estado hablando. Por un lado, el grid en lugar de las raíces, ese que podemos poner en líneas punteadas, pues que tiene ese lugar geométrico de coeficiente constante, coeficiente de amortiguamiento constante, o bien tanto por ciento cero oscilación, ¿no? Equivalente, ¿no? Que para sistemas puros de segundo orden se cumple perfectamente. Salvo que la restricción de tiempo de establecimiento no, porque es una aproximación en sí misma, ¿vale? Esa fórmula, como hemos visto, para el criterio, por ejemplo, aquí del 2%, es una aproximación. Es una aproximación y tenemos que saber que, bueno, pues no se va a cumplir siempre. Incluso si el sistema fuera puro de segundo orden. Habéis visto en el ejemplo que el sistema era puro de segundo orden, ¿de acuerdo? Esos son ejemplos, pero es algo que os vais a encontrar. Y hay que saber lo que ocurre, ¿no? Para poder resolver los problemas que nos planteemos, ¿no? Bien, conclusiones. Bueno, pues siempre que no tengamos un sistema puro de segundo orden, las restricciones y el grid es orientativo. Es decir, esas restricciones que nosotros ponemos en lugar de las raíces, que sepamos que pueden determinadas circunstancias y que son bastante habituales, porque vamos a tener sistemas, seguramente la gran mayoría, no van a ser puros de segundo orden, por supuesto, e incluso ni siquiera van a ser de segundo orden, van a ser de tercer orden, de cuarto orden. Puede ser perfectamente, ¿no? Pues son, en lugar de las raíces, pues esas restricciones es orientativo. Bueno, podéis poner en duda en esta situación, decir que, bueno, no me sirven de nada. Bueno, es una orientación. En lugar de las raíces, sin esta guía, pues es posible que sea más difícil de saber si está cerca o no de cumplirse las restricciones, ¿no? Bien. Otra cuestión. Como sabemos que ese grid no se va a cumplir de forma exacta, ¿no? Para un sistema que no es de segundo orden, pues evidentemente siempre, claro, cuando pongamos un compensador que nos va a elevar incluso el orden del sistema, pues para asegurar que se cumplen las restricciones, siempre hay que mirar la respuesta temporal. En la respuesta temporal vamos a tener directamente la simulación de esa respuesta de la situación en la que hemos puesto nuestro compensador con la planta y vamos a ver las características de su respuesta. Y ahí es donde vamos a poder asegurar al 100% que va a cumplir con las restricciones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, siempre hay que acabar mirando la respuesta temporal. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ahora vamos a pasar a qué más podemos hacer que un simple control, que un control proporcional. ¿De acuerdo? Seguro que algo de eso ya habéis visto algo en fundamentos de control. ¿Y podéis decirme qué tipo de control se podría hacer aparte de un control proporcional? Voy a intentar de compartir una pizarra mientras me contestáis. A ver si todo la podéis ver. ¿Se puede hacer un PID? ¿Y cuál es la razón de utilizar un PID? ¿Qué es lo que conseguimos con él? Bien, nosotros nos vamos a concentrar en el PID. Bien, yo la pizarra esta de Teams, la experiencia que tenía anteriormente, que sé que hay algunos de vosotros que no sé por qué no entráis con la... Estáis como invitados porque no entráis con la cuenta de la universidad, ¿de acuerdo? Así que creo que en esas situaciones no podéis ver la pizarra, creo. Si es así, me lo decís y trato de compartir otra. Bien.
Bueno, pues en una situación, si tenemos el lugar de las raíces, nosotros vamos a ver la respuesta temporal. Espero que la estéis viendo. Si no la veis, me lo decís, ¿de acuerdo? Yo mientras la sigo utilizando. ¿De acuerdo? Y nosotros en el lugar de las raíces, pues si nosotros la respuesta temporal tenemos ante una determinada entrada, una respuesta tipo segundo orden de este tipo, ¿vale? Entonces en el lugar de las raíces, pues podremos tener en el plano S, un lugar de las raíces, pues imaginaros que yo lo pongo, bueno, voy a utilizar otro color mejor porque me parece a mí que este no es muy buena idea. Vamos a poner las líneas azules, como las pone MATLAB, en RLTool, ¿de acuerdo? Y fijaros que pongo, por ejemplo, este tramo con estos polos, ¿vale? Y bueno, y pongo otro polo por aquí con otro trozo, ¿no? Aunque antes no he puesto el eje por aquí. Y tenemos este diagrama del lugar de las raíces, ¿no? Entonces, esta respuesta la podemos conseguir, ¿no? Si tenemos el polo, pues por ejemplo, en una determinada situación, aquí, ¿no? Y es decir, ese, pues según un eje que tendríamos, dibujado fatal. Wow. Bueno. Bien, pues si nosotros trazamos por aquí una línea, ¿de acuerdo? Pues tendríamos un coeficiente de amortiguamiento y un tiempo de establecimiento que se vería pues por también aproximadamente por esta recta que tenemos aquí para el eje imaginario, ¿no? Que nos da, pues sería la parte real de este polo, ¿no? Bien, si nosotros queremos mantener, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, el coeficiente de amortiguamiento, pero hacerlo más rápido, ¿dónde pondríamos ese polo dominante de bucle cerrado que hemos dibujado aquí en rojo? Este. Es decir, si queremos que tenga el mismo coeficiente de amortiguamiento, ¿no? Por ejemplo, debería mantenerse en esta línea, ¿no? Y para que fuera más rápido, debería estar más arriba porque tendríamos una línea así vertical un poquito más a la izquierda, ¿no? Pues sería, por ejemplo, este punto, ¿no? Estaría bien, ¿no? Podemos mover este punto un poquito más arriba, lo tendríamos aquí más arriba, tendría el mismo coeficiente de amortiguamiento, la misma sobreoscilación, pero al tener una recta, ¿no? Que está un poco más a la izquierda, pues sería más rápido, ¿no? Y la respuesta, ¿no? Si este es el punto A, lo llamamos A, y este le vamos a llamar a este punto que tenemos aquí B, del lugar de las raíces, perdón, en el plano S, perdón, pues tendríamos, esta sería la respuesta del sistema, ¿no? En esa situación con los polos dominantes en el punto A, y la respuesta del sistema en el punto B debería tener la misma sobreoscilación y ser más rápido. Por ejemplo, este que estoy poniendo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, el tiempo de establecimiento, por ejemplo, para el punto A lo tendríamos aquí. Y el tiempo de establecimiento para el B, pues por ejemplo, lo tendríamos aquí. Es más rápido y tienen el mismo pico, ¿vale? Bueno, me podéis decir, bueno, pero ese punto yo aquí en este sistema, en lugar de las raíces, no lo puedo conseguir. Porque con un control proporcional solo puedo mover este polo hacia la izquierda o derecha y no podría llegar al punto B, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cómo podríamos llegar a ese punto B? Hacer que el lugar de la raíz se pase por el punto B. ¿Lo veis posible? Deberíamos de añadir algún cero para que en lugar de las raíces se desplazase hacia la izquierda, ¿no? Eso es, para que se desplace. ¿Y por qué si añadimos un cero se desplaza en lugar de las raíces? Porque sería más estable el sistema. Sí, o sea, pero ¿qué estamos haciendo al añadir un cero? Bien. Lo que estamos haciendo es cambiar la dinámica del sistema, ¿no? De nuestra planta. ¿Vale? Es decir, como sabéis, nosotros estudiamos los polos y ceros porque tiene una relación directa con la dinámica del sistema, es decir, nos está cambiando la forma de la respuesta temporal. ¿De acuerdo? Uy, este no me ha gustado cómo ha quedado. Un momento. Bien. Pues como bien dices, pues la situación es, si nosotros queremos el punto, en un punto en lugar de las raíces, este, que no pertenece al lugar de las raíces, con un control proporcional podemos conseguirlo. Pero ¿acordáis de las condiciones para construir el diagrama del lugar de las raíces? Bueno, a lo mejor no de todas, ¿no? Pero las más importantes,
Por ejemplo, el eje real, sí, ¿no? Número impar de polos a la derecha, ¿no? Pues esta parte pertenece al eje del eje real, pertenece al lugar a la raíz y esta también, ¿no? La asíntota, bueno, a lo mejor eso os cuesta un poco más recordarlo. Pero hay dos condiciones, ¿no? La de magnitud, la de fase, ¿de acuerdo? Para saber si un punto del plano S pertenece al o Z, en el caso que estuviéramos en tiempo discreto, pertenece al lugar de las raíces, ¿no? Una condición de magnitud sería la ganancia necesaria para que se cumpla, para que pase por ahí, ¿no? Perdón, para que esté en esa ubicación. Y otra es la de fase. La de fase, si acordáis, pues para que un punto pertenezca, del plano S, pertenezca al lugar de las raíces, la condición de ángulo nos dice que la suma de los ángulos formados de ese punto con los polos y ceros de bucle abierto, que forman esos ángulos con el eje real, tienen que sumar un múltiplo de menos 180, más menos 180, ¿vale? Entonces tendríamos 180 grados, ¿de acuerdo? Uy, no está escribiéndome ahora. ¿De acuerdo? Pues entonces lo que tendríamos que conseguir, y es lo que conseguimos al añadir un 0, es decir, este punto B que hemos hablado antes, no pertenece al lugar de las raíces. ¿Cómo conseguimos que pertenezca al lugar de las raíces? Pues si le introducimos nosotros un 0 en una situación determinada, con un determinado ángulo, si suma 180, ¿vale? Menos 180, pues ya conseguimos que ese punto pertenezca al lugar de las raíces. Entonces ese lugar de las raíces se nos modifica y ya podría pasar justo por el punto que nosotros queremos, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues esa es la razón de por qué al utilizar un controlador, al diseñar un controlador, pues la forma para poder cambiar la dinámica del sistema totalmente, ¿de acuerdo? No solo estando restringido en el camino que nos impone el lugar a raíces, sino cambiar totalmente este diagrama, es incluir polos y ceros. ¿De acuerdo? Al incluir polos y ceros, pues, un momento, a ver, no tengo ahora ninguna pantalla ahora. Bien, lo que conseguimos es modificar el lugar de las raíces, ¿no? Habéis estado viendo bien la pizarra, ¿no? Lo que hemos estado hablando antes sobre modificar el lugar de las raíces. Bien, bueno, pues si en ese lugar de las raíces nosotros añadimos polos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos un polo de bucle abierto, ¿de acuerdo? Y por aquí hay otro, no, es uno solo. Pues uno solo, en lugar de las raíces, simplemente tiene el eje real, ¿no? A la parte izquierda del polo de bucle abierto, pues pertenece al eje real y por ahí moveríamos el polo. Si metemos otro polo, como este que tenemos aquí, pues fijaros que nos cambia el lugar de las raíces, tenemos un sistema puro de segundo orden, como el que hemos visto antes, y el lugar de raíces sería así. Si incluimos otro polo más, como este que hemos puesto aquí en menos 2, fijaros qué pasa con el lugar de las raíces. Pues nos ha modificado y ahora las asíntotas pues no forman 90 grados, sino que tienden a infinito, incluso a la zona inestable, formando unos 45 grados, ¿vale? Bueno, pues al incluir polos, el lugar de las raíces se desplaza de forma general hacia la derecha. ¿Eso es positivo o negativo? En función de lo que nosotros podamos querer conseguir. Negativo porque hace el sistema más inestable, ¿no? Exactamente, muy bien. Pues exactamente, no parece una buena idea, ¿verdad? Si añadimos ceros, pues imaginaros este sistema, que es como el anterior, ¿no? Que tiene 3 polos bucle abiertos, añadimos un 0. Fijaros esta situación, que es la misma que teníamos antes con 3 polos, ¿no? Añadimos un 0, este que está aquí. Y fijaros cómo nos queda el lugar de las raíces. La asíntota se convierte en una asíntota que tiende a infinito justo en el eje imaginario. Por lo tanto, ya no tiene zona de inestabilidad. Bueno, pues si el 0 incluso, en lugar de añadir más 0, lo hemos movido hacia el origen, es decir, hacia la derecha, fijaros que esas ramas cada vez se nos van un poquito más hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Y aquí hemos vuelto a mover el 0 hacia allá. Pues si añadimos ceros, nos desplaza el lugar de las raíces hacia la izquierda. Y esto ya sí tiene más pinta de ser bastante interesante. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí vemos el motivo de por qué para diseñar un compensador introducimos ceros.
porque por un lado nos hace el sistema más estable y no modifica completamente el lugar de las raíces, pasando por el punto del plano complejo que nosotros queremos, que nos va a representar justo la respuesta temporal que estamos buscando. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues para conseguir un compensador que sí cumpla una determinada restricciones y podamos salir de ese corsé que nos establece los caminos del lugar de las raíces con ese control proporcional, pues es añadir un compensador que no añada polos y ceros. ¿De acuerdo? Bueno, como se dice aquí abajo, la adición de integradores, que son polos en el origen, también esos sí son interesantes porque no mejoran la respuesta en régimen permanente. Es decir, el error en régimen permanente. No lo elimina, ¿vale? Seguramente ya lo habréis visto en clase de teoría. Bueno, pues añadir polo y cero tiene unas ciertas ventajas interesantes para conseguir la respuesta del sistema controlado sea o se pliega a las circunstancias que nosotros queramos conseguir. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver esto con ejemplos, ¿no? Aquí vemos un sistema de tercer orden, ¿de acuerdo? Con un 0, ¿vale? Y este sería el lugar de las raíces, en el que tenemos, pues, los polos de bucle abierto, que están, bueno, pensaba que estaban marcados. Este es el 0 de bucle abierto, polo de bucle abierto, el otro polo de bucle abierto estaba por aquí, que se ha tapado un poco, y este es el otro polo de bucle abierto. Eso no se mueven, esa es la dinámica del sistema, y ese es el camino de los polos de bucle cerrado, ¿de acuerdo? Bien, bueno, como estáis acostumbrados, pues sí, como había hecho anteriormente, control proporcional, muchas veces, pues ya esto lo tenéis bastante claro. Con el menú contextual podemos ver el compensador, como hemos dicho antes, nos sale esta ventana en el que aquí vemos el valor de la ganancia. Si ubicamos movemos los polos de bucle cerrados, pues tendremos un valor distinto de ganancia. Bien, pues para añadir polos ceros, RLTool tiene varias herramientas. O bien, en la parte superior de la ventana, cuando estamos en el editor del lugar de las raíces, tiene botones para añadir polos o ceros reales o para añadir polos o ceros complejos. ¿De acuerdo? También, sí, en la ventana del compensador, también nos permite la opción de añadir polos o ceros. ¿Vale? Y tenemos aquí que podemos añadir polos o ceros reales, complejos, etc. ¿No? Aquí el integrador sería el caso especial de polo en el origen es igual a 0, ¿vale? Que es el que nos mejora la respuesta en régimen permanente. Y, por ejemplo, esta parte de aquí abajo, que veis como atraso, adelanto o mixto, ¿de acuerdo? Atraso, adelanto. De forma conjunta, esos son compensadores de forma general, ¿vale? El PID es una situación concreta y particular en el que los polos, un polo de ellos es un integrador, está en S igual a 0, no está en cualquier otro sitio, ¿de acuerdo? Porque precisamente nos mejora la respuesta en régimen permanente que el polo esté justo en S igual a 0, ¿vale? Por lo tanto, por eso se le llama integrador a ese polo. Bien, esta es de forma general en el que los polos y ceros pues, están en situaciones especiales, ¿no? Pero nosotros vamos directamente a trabajar en esta asignatura sobre controladores PID, que es ese caso especial en el que el integrador está justo en S igual a 0, ¿de acuerdo? Y porque esa forma de parametrizar el compensador con esa ganancia de proporcional integral derivativo, pues también nos da mucha más flexibilidad a la hora de diseñarlo y esos compensadores pues llevan siendo durante muchas décadas pues teniendo mucho éxito en el entorno industrial y en todo tipo de control, ¿de acuerdo? Por eso nos centramos en ese tipo de compensadores. Pero que sepáis que por lo general pues son compensadores de atraso adelanto. Bien, bueno, pues bien, como hemos visto, pues si queremos un compensador tendremos que introducir polos y ceros, ¿vale? Si queremos introducir un compensador PI, introduciríamos un 0, por ejemplo un 0,5, y un integrador, es decir, un polo en S igual a 0. Ya veremos más adelante cuáles son esas particularidades, ¿no? Cuando empecemos con las prácticas siguientes. Bien, bueno, pues si nosotros tenemos esa situación, en esta ventana podríamos, cuando tenemos la ventana del compensador, es verdad que os he dicho anteriormente que de forma gráfica se puede incluir, no solo con los botones que aparecerían arriba de esta ventana de RLTool, sino también incluso haciendo con el menú contextual sobre el diagrama lugar a raíces y pulsando siempre finalmente con el ratón, nos lo pondría donde pulsemos con el ratón. Esa forma no es muy precisa porque no sabemos exactamente dónde acaban y para saber en qué situación lo pongo exactamente, lo mejor es siempre visualizar los
polos cero aquí en la ventana del compensador y darle un valor concreto, ¿vale? Cuando queramos que esté en un sitio concreto. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ya sabemos cómo introducir polos cero. Bueno, pues ahora tendríamos que hacer que nuestro sistema o planta o proceso controlado con ese controlador, pues cumple una determinada especificaciones. Ya hemos dicho que las especificaciones las vamos a tratar de cumplir ubicando un par de polos dominantes, ¿vale? De bucle cerrado. Esos polos dominantes van a ser los polos que van a dominar en la respuesta. Es decir, los polos que no dominan en la respuesta son los que tienen poca importancia a la hora de contribuir a la respuesta temporal, ¿vale? Y esos son los polos, o bien están muy lejanos o que se anulan con un cero cercano, ¿de acuerdo? Bien, en esta situación veis que tenemos 4 polos de bucle cerrado y tenemos 2 polos que consideramos dominantes, estos polos polos complejos conjugados, ¿de acuerdo? Bien, bueno, este polo que tenemos aquí, este tercer polo, aunque tenemos también un cuarto, ¿vale? Este está muy cerca de un 0. Por lo tanto, se podría anular. Si se anula, pues ya está un problema menos. Pero si no se anula, pues ya sí que tendría un problema incómodo, ¿de acuerdo? Y este polo debería estar muy lejos. Realmente, para que esté lejos debe estar, seguramente ya lo habéis visto en la asignatura anterior, el orden de 5 veces la parte real de los polos dominantes. Este no parece que esté muy lejos, ¿no? Pero bueno. Bien, en función de cómo se anulen esos polos que no son los polos dominantes, pues más cerca estará la respuesta a una respuesta tipo segundo orden. La importancia que tiene, porque con los parámetros de los polos podemos controlar cómo va a ser su tiempo de establecimiento o su oscilación o coeficiente de amortiguamiento, ¿vale? O incluso frecuencia natural, ¿vale? Bien, bueno, pues esa hipótesis siempre vamos a tratar de trabajar con esa hipótesis de segundo orden y se tendrá que cumplir pues en mayor o menor medida, ¿vale? Bien, bueno, pues la medida de lo posible y siempre tendremos que ver la respuesta, evidentemente. Bueno, pues si en esta imagen hemos puesto estas restricciones de tiempo de establecimiento y tanto por ciento sobre oscilación. Bueno, pues eso podemos ver después, finalmente, como siempre decimos, pues se tiene que ver cómo se cumple eso realmente cuando veamos la simulación de la respuesta. Pues vemos que tanto por ciento sobre oscilación, pues no se cumple, ¿vale? El tiempo de establecimiento en esta situación, pues sí se cumple, ¿vale? Bueno, esto lo podemos ver, como veis, en este menú contextual, eligiendo las características y diciendo que queremos ver sobre la respuesta temporal el pico, ¿vale? Y el tiempo de establecimiento. Bien. Bueno, en esta respuesta temporal también se pueden añadir restricciones, igual que en el lugar de la raíz. Es decir, aquí también con el menú contextual tenemos esta posibilidad, ¿vale? Bueno, pues en esta situación, bueno, vamos a pararnos aquí y vamos a ver en vivo el lugar de las raíces y cómo podríamos hacer que se cumplieran esas restricciones. Hemos visto que no se cumplen y podríamos eso pues arreglarlo, ¿no? Bien, vamos a meter aquí ese ejemplo. Me voy a poner por delante cuál sería ese sistema, ¿vale? Un momento, tendríamos aquí, pues usamos ZPK para introducir el 0 en menos 2, ¿no? Y luego teníamos 3 polos, uno en 0, otro en menos 1 y otro en menos 5, ¿no? La ganancia estaba en 5 o 0,5, 5, ¿no? Y este sería, vale, perdón, he puesto un igual aquí, de más. Y este sería nuestra planta, ¿de acuerdo? Pues ahora vamos al RLTool y lo abrimos. A ver si sale. Estará cargando, ahí está.
Ay, perdón. Perdóname. Bueno, entonces, teníamos la ventana abierta, si no me equivoco, está aquí, ¿vale? Tengo el lugar de las raíces, que hemos visto antes. Podríamos poner el grid, como veis aquí. También nuestros requisitos, que espero un momento que voy a mirarlo. Me lo voy a poner aquí visible. A ver dónde está. Vale, los requisitos estaban en tiempo de establecimiento. Ponemos uno nuevo. Que son 3 segundos. Y otro requisito, que es de porcentaje sobre oscilación, que hemos dicho que era el 40. ¿No? ¿De acuerdo? Pues nosotros con un control proporcional podríamos esperar que si no cumpliera todo, si lo ponemos aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso siempre lo tendremos que ver en la respuesta. Si vemos las características, tendremos aquí el pico, 21%, y tiempo de establecimiento, que he puesto, perdón, la respuesta en estado estacionario. Aquí, ¿de acuerdo? Y aquí en 3,25, ¿no? Tenía que estar por debajo de 3, ¿no? Entonces, en todo caso, pues podríamos ponerlo un poquito más acá, ¿no? Para que se siga cumpliendo de forma más holgada y aquí al final lleguemos a 2,89, ¿no? Y un 24% de sobreoscilación. Bueno, si a nosotros aquí incluimos polo cero, veis la diferencia que podemos poner, por ejemplo, aquí, como he dicho, estos botones para introducir un polo en 0, ¿vale? Por ejemplo, si introducimos un 0, pues podemos decir que lo queremos por aquí, pulsamos y ahí tenemos ya el 0. Pero si queremos un polo y queremos el integrador, pues es verdad que yo lo puedo pulsar en el origen, pero es posible que no se ponga justo en el origen. No lo sé. Entonces, la cuestión, siempre tenemos nuestra ventana del compensador para ver lo que tenemos, ¿vale? Entonces, este polo no está en el origen. Entonces, lo tendremos que poner justo en el origen. Otra forma de introducirlos, pues lo voy a borrar. Se pueden borrar y lo tenemos en la situación inicial. Y otra forma de introducirlo es aquí, añadir polo cero, ¿vale? Polo real, complejo. Aquí se puede introducir el integrador directamente, ¿vale? Y al introducir el 0 real, tengo que decirle dónde, ¿vale? Y en nuestra ventana del compensador, pues, finalmente es que lo hemos puesto ahí, ¿no? Ya habéis dicho antes en 0,5, ¿no? Menos 0,5. Pues sí lo ponemos exactamente donde antes pues lo indicábamos, ¿no? Y las ganancias, pues evidentemente deberían de estar un poco por aquí, que siempre los tendremos que ajustar finalmente para que se cumpla lo que queremos, ¿no? Y entonces aquí tenemos esos 4 polos que hemos visto antes, en los que podríamos suponer la hipótesis de segundo orden, que estos son, nosotros querremos ubicar los polos de bucle cerrado donde se cumplan las dos restricciones, ¿no? En esta zona, ¿vale? Pues precisamente aquí tendríamos el límite, ¿de acuerdo? Pero tenemos 2 polos más, ¿no? Este debería estar 5 veces alejado de la parte real de estos de aquí, que la parte real es 1,37, por lo tanto, si este tiene menos de menos 3, pues evidentemente no se cumple porque este polo está cerca. Y este va a tener una anulación con ese 0, ¿vale? Fijaros que ese 0 lo hemos introducido con el compensador, pues si lo ponemos ahí, pues precisamente es para que se trate de anular, ¿de acuerdo? Con ese polo. Y entonces la respuesta podamos ver que se cumple la restricción. Sin embargo, no se cumple, como veis, el tanto por ciento de sobreoscilación, ¿de acuerdo? Si tuviéramos este polo mucho más lejos, fijaros que lo que ocurre es que estos polos se van hacia adentro, ¿vale? Y este se aleja, entonces tengo una situación mucho peor. Entonces nunca podremos conseguir que este polo esté más lejos, ¿vale? Bien, esas son situaciones que tendremos que ir resolviendo en los problemas que veamos que tengamos de control para que se cumplan las restricciones en nuestra respuesta temporal, que es lo que tendremos que ver finalmente. Bien, bueno, volvemos por donde seguimos después de que habéis visto cómo funciona el relé a la hora de añadir o quitar polos y ceros, ¿vale? Bien, bueno, pues también el Relay Tool tiene otras herramientas y bueno, lo contamos aquí un poco para que sepáis que también existen, ¿no? Y un poco también para que sepáis y tengáis un criterio a la hora de utilizarlas.
Es decir, como hemos visto, nosotros vamos a utilizar el criterio de, vamos a utilizar el análisis en el lugar de las raíces, ¿de acuerdo? La compensación en el lugar de las raíces. ¿Por qué motivo? Por el motivo de que nuestras restricciones las vamos a imponer en la respuesta temporal. Y como hemos visto, con los sistemas, con hipótesis, cumpliendo hipótesis de segundo orden, hay una relación directa entre la ubicación de los polos de bucle cerrado y cómo esto afecta a la respuesta temporal, ¿no? Lo hemos visto con la... Perdón, no sé si estoy compartiendo la pizarra. Un momento. Como estaba... Sí, ¿no? Porque estaba con el lugar... Sí. Vale, pues lo vemos aquí con esta respuesta temporal y dónde se ubican los polos de bucle cerrado, ¿de acuerdo? Pues para poder trabajar con restricciones en... En la respuesta temporal, por eso trabajamos con la compensación en el lugar de las raíces. Bien, bueno, pues si nos vamos ahora en una opción que vais a tener en esta parte de aquí, que veis del interfaz de RLTool, es decir, la ventana de RLTool, perdón, que os quería señalar, tenemos una opción ahí de método de ajuste, ¿de acuerdo? De ajuste de controladores, de compensadores. Bueno, pues en esa lista que aparece ahí, esa que está ahí marcada, es la de sintonización de PID, ¿vale? Si pulsamos ahí, os vais a ver os va a salir una ventana como esta, en la que tenemos por un lado, en la parte superior, tenemos aquí el compensador, que de momento no es nada, solo tenemos ganancia unitaria. El modo, pues esa es la realimentación, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la forma de sintonización, pues hay incluso métodos experimentales que ya veréis en clase de teoría, si no habéis visto ya. Y luego el tipo de controlador, ¿vale? Controlador proporcional, proporcional integral, proporcional integral, perdón, integral, proporcional derivativo y proporcional integral derivativo. En el que en alguno de ellos pues, podremos establecer que tenga un filtro derivativo, ¿no? Pues esto lo veréis en próximamente qué efecto tiene esto, lo iremos viendo. Cada tipo de controlador, qué es lo que nos ofrece y cuál deberíamos utilizar en cada situación, ¿de acuerdo? Bien, pues la situación es que esto nos introduce esta opción, pues conseguimos sintonizar un PID de forma automática utilizando estas especificaciones. Como veis, estas especificaciones no tienen nada que ver con las que nosotros trabajamos, es decir, estas son rapidez y robustez, ¿vale? Y aquí están sus valores numéricos, ¿de acuerdo? No se corresponden con la respuesta temporal. El motivo es porque este método de sintonización de MATLAB está basado en respuesta en frecuencia. En la respuesta en frecuencia de nuestro sistema controlado, pues esos parámetros que estamos variando, pues afectan a ciertas situaciones del controlador, del sistema controlado, es decir, la robustez o la rapidez de la respuesta, pero sin poder cuantificar el tiempo, ¿vale? De esa rapidez de la respuesta. Entonces, son distintas. Entonces, nosotros podríamos utilizar esta opción para sintonizar un controlador, pero no sabremos exactamente si cumple las especificaciones. Eso lo tendremos que ver finalmente en la respuesta temporal, ¿vale? Entonces, que sepáis que, bueno, podéis utilizar una sintonización automática de esta forma, pero no sabemos finalmente cómo será, si cumplirá las restricciones. Es posible que no se puedan cumplir y veráis finalmente que no se cumpla. Entonces tendréis que ajustar finalmente en el lugar las raíces para afinar y conseguir cumplir las restricciones, ¿vale? En el lugar las raíces, con la herramienta que hemos estado viendo antes y los criterios en cuanto a dónde deberían ubicarse los polos dominantes, que esos polos restos que son restos de polos que puedan ser incómodos, dónde deberían estar ubicados y las restricciones, cómo se cumplen, ¿no? Si es una aproximación o no. Y pues deberíamos de tener criterios suficientes para saber cómo cumplir las restricciones, ¿no? Entonces, que sepáis que aquí, de esta forma podéis sintonizar un compensador, pero que finalmente tendréis que a lo mejor afinar y aseguraros de que cumple las restricciones, ¿no? Si le damos ese botón de actualizar compensador, pues ya el compensador, ¿vale? Lo tenemos aquí. Y ya os lo introduce y ya lo tenéis en vuestro sistema y lo tendréis en vuestra pestaña. Bueno, muy bien.
otra cuestión, ¿no? Siempre tendremos que ver la respuesta temporal, como estábamos hablando antes, ¿de acuerdo? Miramos si cumple el tiempo, si cumple la sobreoscilación o las restricciones que se hayan impuesto, ¿de acuerdo? Y en la ventana del compensador siempre tendremos nuestro compensador. Ya lo hayamos hecho directamente en lugar de las raíces o mediante esa herramienta que hemos visto antes. Bien, bueno, otra situación, si nosotros tenemos un compensador que no cumple exactamente, ¿no? Como por ejemplo aquí, que nos cumple, por ejemplo, el tanto por ciento de oscilación, también hay otra opción que es la optimización, es decir, la sintonización basada en un método numérico de optimización. Bueno, esta opción, si no la veis en vuestro RLTool, es porque no tenéis la Toolbox, Optimization Toolbox de MATLAB, ¿vale? Y si lo tenéis, si lo instaláis, lo veréis, ¿no? Que os aparece. Bien, esto es un método numérico que lo que hace es variar los parámetros que pueden cambiar en nuestro controlador, como por ejemplo la ubicación del cero y la ganancia, y variando esos parámetros, ¿no? Siguiendo un determinado algoritmo, como de, yo qué sé, pues descenso del gradiente o algo así, pues tratar de minimizar y conseguir las restricciones, ¿de acuerdo? Minimizar el error y conseguir las restricciones. Bueno, esto suena muy bien, ¿no? Porque si os lo que he dicho antes de que conseguís de forma automática un PID con respuesta con la compensación en frecuencia automática que os da, luego no cumple, pues utilizáis esta optimización para que al final se afine solo y cumpla, ¿no? Con las restricciones. Bueno, pues la ventana principal, que es esta de aquí arriba, que aparece cuando pulsáis esa opción, tenemos varias pestañas, esta es una vista general. Cuando pulsamos esta de compensador, lo que os pide es seleccionar aquellos parámetros del compensador que se van a poder variar, ¿vale? Por lo habitual, la ganancia, ¿no? Y, por ejemplo, el cero. El integrador no, porque tiene que estar en ese sitio. Bueno, por defecto normalmente eso no tenéis que pulsar nada, porque MATLAB directamente entiende perfectamente cuáles son los parámetros que se pueden variar y cuáles no, ¿vale? Pestaña tenemos los requisitos, ¿vale? Es decir, los requisitos que nosotros hemos puesto, por ejemplo, en el lugar de las raíces, ¿vale? Y aparecen ahí y aparecen ya seleccionados, ¿vale? Y luego ya en la última pestaña es ya de empezar a optimizar. Si pulsamos eso, aparece esta ventana y lo que va a tratar es, a través de una serie de iteraciones, tratar de conseguir, ¿no? Si empezamos la utilización, va a empezar a iterar y va a tratar de conseguir cumplir con las restricciones, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que bueno, todo esto suena muy bien, pero a la hora de la verdad, la realidad, vamos a tener problemas complicados, complejos, y esto no va a converger. Y nos va a decir algo como esto. Que relajemos las restricciones para que puedan encontrar una solución. ¿Vale? Nosotros, en nuestra mano no está relajar las especificaciones. Nosotros podemos necesitar que un motor responda en 0,2 segundos, porque si responde más lento, pues tenemos un problema, por ejemplo, de que, yo que sé, un vehículo no se pueda mover sobre el asfalto o porque no podamos, yo que sé, orientar los paneles solares de un satélite en el tiempo necesario para que no se quede sin alimentación, por ejemplo, ¿no? Bien, bueno, pues, por ejemplo, en esta situación, pues, no nos sirve, ¿vale? Y además os digo otra cuestión para que también no perdáis el tiempo con esto, y es porque, si nos vamos a un ejemplo anterior, esta optimización va a tratar de que todos los polos de bucle cerrado estén en la zona blanca. ¿Veis posible en esta situación de que eso ocurra? En la zona que cumple las restricciones. ¿Veis ahí algo que pueda ser imposible de conseguir? Os lo señalo. ¿Qué ocurre aquí? Ese polo de bucle cerrado, ¿dónde puede estar? ¿Dónde se puede mover? Pues solo entre este polo de bucle abierto y este cero del compensador. De ahí no sale. Entonces, vamos a tener muchas situaciones, y eso va a ser bastante habitual, sobre todo cuando pongamos integradores, que vamos a tener una rama del lugar de las raíces en esta parte inicial, cercana al origen, en la que va a haber al menos un polo de bucle cerrado y de ahí no va a salir. Por lo tanto, ese método de optimización no va a encontrar nunca una solución. ¿De acuerdo? ¿Qué se puede hacer?
Bueno, si lo queréis utilizar, podéis poner las restricciones sobre la respuesta temporal. ¿De acuerdo? Y cuando la pongáis en cuanto a pico y tiempo de establecimiento, ¿de acuerdo? Pues cuando lleguéis aquí a controlarlo, os aparecerán aquí las restricciones también de temporales y decir, bueno, pues yo prefiero esas, porque con estas sé que no va a encontrar, no va a converger, ¿vale? Bueno, por lo general, yo mi sensación, os doy mi opinión en esto, pues de momento yo no lo he utilizado mucho, lo he utilizado en muchas situaciones para tratar de ver cómo funcionan, si realmente encuentra soluciones, y normalmente suele ser lento y además no encuentra la solución. Incluso en alguna situación en la que yo le he dado ya una partida de un compensador ya que cumplía las especificaciones, salvo un poco o cercano, ¿vale? O que yo sabía que lo cumplía, pero le movía las ganancias, simplemente las ganancias, para que no cumpliera y utilizando esta optimización por ponerlo un poco a prueba, ni siquiera me encontraba la solución, porque empezaba a dar aquí pues salto en cuanto al evaluar pues distintos parámetros y al final pues no puede encontrar soluciones, ¿vale? Un poco para que lo sepáis de antemano, esas situaciones, ¿no? Bien, bueno, cuando habéis terminado ya de trabajar y ya tenemos un compensador, pues lo suyo es tenerlo, guardarlo, ¿vale? Pues aquí hay un botón en la ventana principal de exportar en la que se puede seleccionar, aparece esta ventana del modelo y podéis decir, pues bueno, voy a exportar el compensador porque lo demás ya lo tengo, ¿vale? Son datos por la planta, que si el traductor de entrada o el sensor de la realimentación, ¿vale? Pues el compensador, le da compensador, le dais a exportar y ya lo tenéis en el workspace. Bueno, también hay otra forma que es, aquí veis que hay un botón de guardar, pues este botón de guardar os guarda la sesión. Si cargáis RLTool y después lo abrís, ese fichero, es un .map, pues abrirá el RLTool exactamente como lo teníais, es decir, con vuestra planta en lugar de las raíces, con el compensador, con la ubicación donde están los polos cero donde lo habéis puesto en su momento, con restricciones, con el grid y con todas las situaciones, ¿vale? También si este compensador que habéis exportado, pues lo guardáis en un script o lo que sea, ¿no? Y lo tenéis para futuras sesiones, pues también cuando llamáis a RLTool de la ventana de comando, ¿vale? Y ponéis RLTool y lo llamáis con G y C, ¿vale? Con ese compensador, ¿vale? Pues os aparecerá también cargado, ¿de acuerdo? Y lo tendréis, al editar compensador, tendréis exactamente ese mismo compensador. Es decir, cuando trabajáis, podéis guardar los resultados y podéis volver a trabajar a partir de ese diseño que ya habéis hecho previamente. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver, para terminar, un ejemplo en tiempo discreto, ¿vale? Ya que esta asignatura, pues verse a tiempo discreto, pues no vamos a ir a tiempo discreto. Los ejemplos anteriores están en tiempo continuo por el hecho de que, como habéis trabajado en tiempo continuo durante todo el curso anterior, pues para que los conceptos pues, os fueran más fácil de interpretar, ¿de acuerdo? Bien. Tenemos esta función de transferencia, perdón. Esta función de transferencia en la que tendríamos pues dos polos, un polo doble en z igual a 1 y un 0 en z menos 1. ¿De acuerdo? Bien, este es el lugar de las raíces en tiempo discreto, ¿vale? Con un tiempo de muestreo de 0,1. ¿Y qué es lo que podéis reseñar de ahí? De ese lugar de las raíces. Algo que, por ejemplo, en el ejemplo anterior no lo hemos visto. Que es un sistema inestable para cualquier valor de ganancia, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues evidentemente si tenéis una planta o un proceso de este tipo, pues con un control proporcional nunca conseguiríamos que fuera estable. Y por lo tanto no conseguiríamos que nuestro proceso o planta o nuestra máquina pues diera una respuesta estable para determinadas entradas. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto se puede mejorar y se puede conseguir, ¿vale? Eso es lo que hemos estado viendo hasta ahora, modificando la dinámica
de la propia planta o proceso, podemos introducir un controlador, como en este caso, introduciendo un 0, y aquí pues también se ha introducido un integrador, perdón, un integrador no, que estamos en tiempo discreto, esto no integra, un polo en z igual a 0, ¿vale? El sistema ya tiene integradores, en tiempo discreto los integradores, como ya veremos, están en z igual a menos 1, ¿vale? Z igual a 1, perdón, es decir, aquí. Bien, bueno, pues introduciendo un controlador, fijaros que conseguimos que una parte del sistema esté dentro de la zona de estabilidad y por lo tanto hemos conseguido un sistema estable para cierto rango de ganancia, ¿de acuerdo? Y podría cumplirse incluso por unos requisitos aceptables de la respuesta temporal. Bueno, vamos a ver esto de nuevo en MATLAB. Esto que es lo que teníamos anterior, lo vamos a quitar. Bueno. Bien. Bueno. Pues la función de transferencia sería, por ejemplo, teníamos un 0 en 0,8464 y polos, dos polos, no, un polo solo, ¿no? Sí, en z igual a 0. No, es el compensador, perdón, me estoy equivocando. Perdonadme, ya decía yo que me sonó. Teníamos un 0 en menos 1 y dos polos, un polo doble en 1, en z igual a 1, ¿de acuerdo? Y una ganancia en 0,5. ¿Falta algo más? Estamos en tiempo discreto. Siempre insisto, para que nunca se os olvide, fijaros que esta función de transferencia no tiene nada que ver con la que nosotros queremos. Es tiempo continuo y nosotros queremos un tiempo discreto con un tiempo de muestreo de 0 a 1 segundo. ¿Vale? Esta sí es la que queremos, estamos en el plano Z. Si quisiéramos una en tiempo continuo, y lo pongo esto también en tiempo continuo para que veáis cómo sería, una función que vamos a utilizar bastante de pasar de tiempo continuo a discreto, pero en esta ocasión lo vamos a hacer al revés, claro, porque ya tenemos tiempo discreto. Y aquí solo nos hace falta la función de transferencia de tiempo discreto, ¿vale? Y sería ese, ¿no? En tiempo continuo, esa función de transferencia sería esa. Veis que tenemos un integrador doble, ¿vale? En s igual a 0. Y esta es la... este es el lugar de las raíces. Dos polos en s igual a 0 y el lugar de las raíces es el eje. Da igual dónde pongamos. Los polos del lazo cerrado, que veis que la respuesta es marginalmente estable. Es decir, con una oscilación mantenida. Bien. Bueno. Bueno, pues en esta situación, pues evidentemente con un control proporcional no conseguimos nada, ¿no? Bueno, vamos a ir directamente al lugar de las raíces en tiempo discreto, que es, perdón, el RLTool de GZ, en el que tenemos exactamente lo mismo. Es decir, tenemos un sistema inestable en esta situación, no está en el círculo unidad, ¿no? Como estaría en tiempo continuo, en el eje, ¿no? Sino que es totalmente ya inestable, ¿no? Podemos ponerse el grid y, como vemos, pues si volvemos a verlo aquí, el sistema es inestable y como mucho podemos llegar a ese punto en el que, bueno, estamos en el borde de la estabilidad, ¿vale? Pero no nos sirve de nada, ¿de acuerdo?
es inestable. Ahí lo tenemos, pues, una oscilación mantenida y el resto, pues, totalmente inestable. Bien. Bueno, pues resulta que viendo la introducción de un compensador, como hemos visto antes, el que nos muestra en la diapositiva, necesitamos compensador y para hacerlo más preciso, exactamente el que nos dice, tiene un polo en Z igual a 0, ¿no? Ahí. Y un 0, ¿no? Real en 0,8464. ¿Vale? Esa es la situación, ¿no? Y ganancia, como parecía, es 0,3, ¿no? Para poner exactamente lo mismo, sería con 3,639, aunque esa no es la misma situación en cuanto a la función de transferencia, ¿no? Porque está esto con 1, ¿vale? Entonces no es la misma ganancia. Bueno, no importa. Esa ganancia, pues la que aparece en la diapositiva tiene que estar por aquí, que es más o menos lo que se ve en la situación del lugar de las raíces, ¿vale? Y como vemos, pues la respuesta temporal, pues sí es estable. Hemos conseguido una zona de estabilidad. Perdón. Hemos visto una zona de estabilidad, hemos conseguido de ese sistema inestable, es inherentemente inestable, y hemos conseguido una zona de estabilidad dentro del círculo de unidad, y ahora pues sí podríamos conseguir, pues si tuviéramos unas restricciones, unas determinadas restricciones para que cumpliera, pues, por ejemplo, pues el tiempo en que tarda en estabilizarse y el pico donde debería de estar, ¿no? Muy bien, bueno, pues hasta aquí este seminario 3, en el que hemos visto esta herramienta de RLTool para hacer el diseño de compensadores en el lugar de las raíces, y en las próximas prácticas, como el siguiente avance de la asignatura, vamos a diseñar compensadores para resolver problemas concretos, y en ese tendréis la oportunidad de poder practicar todo lo que hemos estado viendo hoy, y vamos a ver distintas situaciones en las que pues tendremos distintas complicaciones, y también para la práctica de control de motor de corriente continua, también de esta forma podréis diseñar un compensador con unos determinados requisitos, ¿vale? Para ese motor de corriente continua que estuvimos usando en la práctica 3 la semana anterior.